Gracias a Dios. Y este, ah, adelante hermanos, qué bendición. No deje de estar eh, comunicando cuando tenga alguna necesidad de oración. No dejen de estar comunicando para orar y Dios mediante, si algo más se puede hacer, con la ayuda de Dios se hará. Hoy en esta mañana quiero tratar un tema, en mi opinión, creo, muy relevante. Voy a estar predicando esta noche, esta mañana aquí de este tema, y durante toda la semana voy a estar también dando en los segmentos de meditación, voy a estar hablando de este mismo tema. Quiero en una forma introducirme ahora, y durante la semana, en el contacto que tengamos, vamos a ver, creo, algunos resultados de este tema. Lo encontramos allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Me da mucho gusto verte, hermano Ismael, qué bendición, ¿verdad? No hemos sabido nada del pastor Julio Torres. ¿Has sabido algo también? Wow, bueno. También me da mucho gusto ver al hermano Isaías y su esposa Diana. Están aquí. Todos esos allá que hicieron un amén como becerros. En el amén como que había cierta envidia. Qué bendición por ustedes dos, y tienen todo para, pues no solamente para ser felices, sino para estar bien, para vivir bien, para servir al Señor, para marcar una diferencia. Tienen todo. Así de que si no lo disfrutan y si no lo tienen, no es porque Dios no se los haya dado, es porque ustedes simplemente no lo quieren. Así. Las bendiciones de Dios están para todos, pero no todos la quieren. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero hablarles acerca de nuestra comunión con Dios. En este año 2021, tener comunión con Dios es una gran necesidad. Hemos estado en los funerales, en los cementerios. Prácticamente se sepulta una persona y enseguida viene otra, y así hemos estado en diferentes cementerios. Como dijo aquella enfermera que me atendió en el Seguro Social, no es lo mismo cuando muere uno de esos hermanos a cuando muere uno que no es hermano, pastor, me dijo. No es lo mismo. Hay una gran diferencia.
Y no es lo mismo cuando llevamos a sepultar a alguien que murió con esperanza y cuando se lleva a sepultar a alguien que murió sin esperanza. No es lo mismo. De esa misma naturaleza, no es lo mismo vivir en este mundo con comunión con Dios, a vivir en este mundo sin comunión con Dios. No es lo mismo. Y aún nosotros como cristianos, que somos hijos de Dios, pudiera ser que andamos desconectados de nuestra comunión con Dios. Pudiera ser que no estamos tan unidos o no andemos tan unidos, tan apegados a nuestro Dios, como deberíamos de estar apegados a nuestro Dios. Por eso es relevante nuestra comunión con Dios. Y no solamente relevante e importante, es necesaria nuestra comunión con Dios. Yo necesito tener una buena comunión con Dios. Yo creo que cada cristiano necesita tener una buena comunión con Dios. La vas a necesitar. Así como están los tiempos y como estamos viviendo las épocas, como estamos viviendo los tiempos, necesitamos tener una buena comunión con Dios. Vivimos tiempos en que todas las cosas están bien y de un momento a otro todo cambia. El panorama cambia. El día 10 de enero, nuestro hermano pastor Isidro Ontivero estaba predicando en la iglesia Bautista Betel, su iglesia en la ciudad de León, Guanajuato. Él estaba predicando. Estaba hablándole a la gente, estaba enseñándole a su pueblo. Todo iba normal, todo parecía bien, no hay problema, guardando todas las medidas sanitarias y todo lo conveniente a hacer en la iglesia, todo caminando bien. 17 días después él está muerto. Él parte a la presencia del Señor. Pero hace 2 semanas estaba predicando en su iglesia. Así de cambiantes son los tiempos. Así de diferentes son los momentos, que hoy estamos bien, al rato quién sabe qué va a pasar. Estamos viviendo esos tiempos. La Biblia, y no quiero ahondar ahí porque no es el tema, habla de tiempos peligrosos. Y necesitamos tener una buena comunión con Dios. Como a veces he predicado, cultivar una buena comunión con Dios. La palabra comunión se deriva de 2 vocablos o de 2 palabras. Común y unión. Y se juntan esas 2 palabras y da la palabra comunión. Las mismas 2 palabras, por así decirlo, nos definen el concepto sobre alguien que tiene cosas en común y alguien que está en unidad, que está unido, que vive en unidad a algo o a alguien. Es como, para ilustrar esto, es como en la familia. En la familia se debe de expresar esa palabra comunión, o es el mejor marco para expresar esa palabra comunión. ¿Por qué? Porque los que viven en una familia tienen cosas en común. Tienen tiempos en común, nombre y apellido en común, hábitos en común.
Que espero que sean buenos hábitos. Hay familias que tienen malos hábitos, o pudiéramos tener familias malos hábitos. Pero nos identificamos en familia y esa palabra se expresa comunión. La mejor manera de expresarla es en una familia, porque tienen cosas en común esa familia. Viven en una misma casa, en un mismo hogar, bajo un mismo techo. Comen la misma comida, les gusta la misma comida. Ahora con las comidas rápidas como que eso ha estropeado un poco, ¿no? Porque los chamacos de ahora nomás quieren comer pura pizza. Y eso no es la mejor comida. Eso es como una vez cada 3 meses. Cada vez que uno se acuerde, cada año. Pero no todo el tiempo. Entonces muchos chamacos crecen ahí todos desnutridos porque pura pizza, o gordos desnutridos porque pura pizza y no. Y los padres comprándole pura pizza. Pero las comidas, comemos en común, tenemos una comida en común, un comedor en común, viajes, salidas en común. Hace 2 meses hicimos un viaje a Cancún y Playa del Carmen, toda mi familia. De repente se presentó la oportunidad y allá viven los hermanos de mi suegra, así de que hasta a mi suegra la cargamos. Y nos recibieron con mucho gozo, con mucho amor, con mucho afecto, sus hermanos de ella. Y tenemos viajes en común. Y todas estas cosas nos unen como familia. Otro ejemplo de ellos es la iglesia. Somos compuestos de diferentes familias, diferentes extractos de la sociedad de aquí de Mexicali, Baja California, pero estamos unidos en una iglesia. En una iglesia nos estamos unidos porque tenemos cosas en común. Tenemos un Señor, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Salvador, tenemos una misma fe, tenemos la palabra de Dios, una misma palabra de Dios. Tenemos un mismo Espíritu Santo, quien habita en ti y quien habita en mí, y tenemos cosas en común. Pues comunión. Por eso es que, aunque somos de diferentes familias, nos congregamos en un lugar como iglesia y deseamos estar en la iglesia. No queremos quedarnos fuera, no queremos ausentarnos, porque tenemos cosas en común. Y por eso estamos en la iglesia. Y en la iglesia es donde se debe de expresar esta palabra comunión de la mejor manera. En la Biblia aparece 14 veces la palabra comunión. 2 veces en el Antiguo Testamento y 12 veces en el Nuevo Testamento. Total, en toda la Biblia la palabra comunión aparece 14 veces. 2 en el Antiguo Testamento y 12 en el Nuevo Testamento. Hay algunas palabras afines como la palabra armonía. Por eso allá en el Salmo 133 versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en... Esa es comunión. Tienen comunión, armonía. Ese es un sinónimo. Armonía es un sinónimo de comunión, por así decirlo. 7 veces
la palabra comunión en toda la Biblia están relacionadas con Dios. Es interesante, 7, identifica 7 veces. El número de Dios es el número 7. 7 veces se identifica la palabra comunión con Dios. 3 veces se identifica la palabra comunión en la relación que debemos de tener los hermanos en Cristo unos con otros. 3 veces. Y 4 veces la palabra comunión se relaciona en diferentes aspectos espirituales. Como aquel de, puedo pensar de 2 de Corintios 6:14, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la luz de las tinieblas? Son aspectos espirituales. ¿Ok? Y da un total de 14 veces. Ahora, lo que yo quiero implantar en ustedes es que miremos el hecho de tener comunión con Dios como una necesidad. Que usted pueda decir, yo tengo necesidad de tener una buena comunión con Dios. No es una opción. Esto es como usted tiene necesidad de comer, de dormir, de descansar, de tomar agua. Usted tiene esa necesidad. Usted debería tener, y yo también deberíamos de tener la necesidad de tener una buena comunión con Dios. Algo vital. Algo que no puede esperar para después. Algo que no puede esperar, como luego se dice, para mañana y mañana, mañana y mañana, mañana. Nuestra comunión con Dios debe ser algo de todos los días, de todo el tiempo, de todas las horas. Como dije, la vida como la estamos viendo en estos tiempos da tantos contrastes que hoy todo está bien, en este momento todo está bien. Yo no sé qué pasó, pero hace unos momentos 2 hermanas salieron y pienso que algo pasó. Y tuvieron que retirarse de aquí, de la congregación. Les llamaron, algo pasó. Posiblemente han recibido una noticia en la cual fue necesario que tuvieron que ir porque era indispensable que tenían que estar allí en casa. Y yo sé que hay unas situaciones allí de mucha urgencia. Hemos estado orando por esas situaciones, lo sé. No quisiera adelantarme ni pensar de que algo trágico pasó, pero así, hermanos, como estar en la casa de Dios, bien contentos, bien alegres, y de repente, en un momento, todo cambia. Necesitamos tener una buena comunión con Dios. Yo quiero animarles a todos ustedes en esta mañana que vean el hecho de tener una buena comunión con Dios, lo puedan ver como una necesidad. Déjenme decir, yo tengo necesidad de tener una buena comunión con Dios. ¿Cuántos aquí tenemos esa necesidad de tener una buena comunión con Dios? Amén. Eso te va a ayudar. Definitivamente eso te va a ayudar. Porque las cosas, como dije, pueden cambiar de un momento a otro. Y como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso indica que él tenía una buena comunión con Dios. Porque imagínate, después de haber recibido noticia mala y negativa tras noticia mala y negativa, y tras noticia mala y negativa, y rematando con sus hijos todos muertos. Eso fuera para volverse loco. O caer en una depresión y una desesperación terrible y total. Pero no lo hizo. Simplemente se inclinó a tierra y adoró a Dios. Y le dijo, Jehová dio,
Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso habla de una firme comunión con Dios. Una buena comunión con Dios. Una estable comunión con Dios. Una sana comunión con Dios. Todos necesitamos esa clase de comunión con Dios. Sabiendo que Él es soberano. Él tiene control de todo. Y Él sabe por qué pasan las cosas. Para tener una buena comunión con Dios, primeramente, déjeme hablarle cuatro cosas en esta mañana. Lo primero es que necesitamos conocerlo. Usted no puede tener una comunión con alguien que no conoce. Usted no puede tener algo en común con alguien que no conoce. Usted no puede unirse a alguien que no conoce. Usted necesita tener usted necesita conocer a esa persona. Ahora, en estos tiempos, cada vez son menos la gente que podemos recomendar. Yo estaba escuchando ayer en la historia del derecho, ¿verdad? Que en el derecho romano no era tan conveniente usar los testamentos. Lo que más valía era la palabra. La palabra de una persona. Y hasta donde yo sé, cuando yo escuchaba, por ejemplo, al hermano Amador Rivera y otros predicadores viejos de hace 30 años, 40 años atrás, cuando ellos hablaban, nosotros venimos del tiempo cuando la palabra era suficiente. Un hombre decía una cosa y la cumplía. Hoy no. Hoy tiene que tener las 7 leyes y los 7 notarios juntos para que valga la pena. Porque la palabra ha cambiado. Necesitamos conocer a Dios. Ahora, ¿cómo conocer? Alguien podría decir, ¿cómo conocer a un Dios que no vemos? En efecto, ¿verdad? No es un Dios, nuestro Dios es un Dios invisible, inmortal, eterno, sabio Dios, invisible, ¿no? Es un Dios que no lo vemos físicamente. Se ha mostrado en tiempos, ¿verdad? Él mismo ha venido a este mundo para mostrarse en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero aún él ascendió al cielo de donde había venido. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? Creo que hay un versículo que nos puede ilustrar, o puede haber varios versículos que nos pueden ilustrar en esto, pero es por fe. Dios se muestra en su palabra y uno tiene fe en su palabra, se muestra en su palabra y uno cree en su palabra. Es demostrado Dios en su palabra y uno cree por fe en ese Dios, el Dios vivo y verdadero. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo muy reconocido por todos nosotros, nos deja saber esa expresión. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca, cualquier persona, usted y yo, el vecino, el amigo, el compañero, cualquier persona que se acerca a Dios, crea, esa palabra crea, quiere decir que tenga fe, que le hay, que Él es verdadero, que Él existe y que es galardonador de los que ¿qué dice? Usted tiene que conocer a Dios. Usted quiere tener comunión con una persona, tiene que conocerlo, tiene que conocerla. Y usted puede recomendar a esa persona de acuerdo a cómo usted le conoce y cómo esa persona se ha mostrado con usted.
Alguien viene y me pide una recomendación, pues mira, le digo, no sé por qué, pero muchos vienen y me piden, pastor, ¿y qué piensa usted de este pastor o de este pastor y de pastor? Yo le digo, hermano, ¿por qué mejor no lo conoces? Conócelo. No me pongas a mí en aprieto a dar una opinión. Mejor conócelo. Alguien me pide una opinión de algún hermano, alguna hermana. Digo, ¿por qué mejor no lo conoces? Conócelo. ¿Verdad? Hay algunos que vienen y me dicen, pastor, ahora sé por qué me dijo que mejor lo conociera. Bueno, no me digas nada, le digo. Nomás qué bueno que lo conociste. Ya lo conociste, ya. ¿Verdad? No lo juzgues, no lo condenes. Pero yo sé que en la manera que lo conoces no te vas a querer relacionar con esa persona. En otras palabras, no vas a querer tener comunión, cosas en común, ni te vas a unir a esa persona en ningún asunto, por lo que tú has conocido de él. ¿Alguien me está escuchando? Para poder tener comunión con Dios tenemos que conocerle. Y para conocerle empezamos por fe, creyendo que nuestro Dios existe, que nuestro Dios es real, que Él es el creador de los cielos y la tierra. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestro Dios. Él hizo el universo, Él es el creador de todo. Ese es nuestro Dios. El hacedor de los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios. El creador, dice la Biblia de Jesús, el autor de la vida. Debemos de creer, Él es el autor, el origen de la vida, el autor de la vida. Nuestro Dios eterno. Tienes que conocerle. ¿Cómo es Él? Su carácter, su naturaleza. Es un Dios invisible, porque la Biblia dice Dios es espíritu y un espíritu no se ve. Y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Es un Dios invisible, Dios es espíritu. No le vas a ver físicamente. Dios es amor. Wow, eso es bueno. Dios es amor. Dios es santo. 3 veces santo. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Tienes que conocerle. Es como cuando Moisés se acercó a la zarza y le dice, Dios, no te acerques. No me acerco. No te acerques. Quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. No te acerques. Wow. O sea, tú no eres como cualquier Dios. No, yo soy el único Dios. No soy un Dios más, no soy un Diosito, soy el gran Dios, el gran yo soy. Quítate las sandalias de tus pies, quítate el calzado de tus pies, quítatelo para que te puedas acercar y yo te pueda hablar, me puedas empezar a conocer. ¿Cómo es Él? Su naturaleza, su carácter. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso, Dios es justo, Dios es fiel. Conoce tu Dios. Entonces cuando tú más conoces a tu Dios, tú sabes que cuando más conocemos a nuestro Dios, más impresionados estamos. Porque son puras cosas maravillosas, increíbles que Dios tiene. Cuando tú más conoces a tu Dios, es como cuando le dice, clama a mí y yo te contestaré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Tú estás conociendo más a Dios.
Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces lo primero que necesitamos es conocer a Dios. Conocer a Dios. Le pregunto a usted, físicamente usted y yo no conocemos a Dios, pero ¿le conocemos como ese gran Dios que nos muestra la palabra de Dios? Ese Dios creador de los cielos y la tierra. Ese Dios el autor de la vida. Ese Dios hacedor de maravillas. Ese Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de gracia. ¿Lo conocemos? Y si podemos decir amén, tú estás conociendo al Dios correcto, al Dios vivo y verdadero. Tú tienes que, para tener comunión con, tienes que conocerle a Él. El mundo no se preocupa por conocer a Dios ni le interesa. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú debes de preocuparte por conocer más a tu Dios. Porque eso determina, eso da el inicio de tu salvación, determina que eres salvo. ¿Recuerdas aquellos dos hijos del pastor Elí, del sacerdote Elí, allá en el libro de 1 Samuel capítulo 2 versículo 12? Vea, ponme ahí 1 Samuel capítulo 2 versículo 12. Dice la palabra, los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran, hermanos? ¿Por qué eran hombres impíos? Dice, y no tenían conocimiento de quién. No conocían a Dios. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? Porque el mundo no conoce a Dios ni quiere conocer a Dios. Y así estaban los muchachos estos, los hijos del pastor Elí. Eran hombres impíos, hombres malos, porque no conocían a Jehová. Eso marca una diferencia. Eso debe marcar una diferencia en nuestras vidas, hermanos. No es lo mismo que tú conozcas a Dios a que tú ni lo conozcas a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Segundo, para conocer a Dios, para tener comunión con Dios, debes conocerlo. Número 2, debes de estar propiamente y adecuadamente relacionado con Dios. Voy a volver a repetir porque muchos están escribiendo. Para tener comunión con Dios debemos estar propiamente y adecuadamente relacionados con Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, es algo bien interesante. En Juan capítulo número 1, versículo 11 en adelante nos va diciendo este procedimiento. ¿Cómo nos debemos de relacionar? ¿Cómo nos empezamos a relacionar con Dios? Nos lo dice bien claro allí, es Juan 1:11, perdón, Juan 1:11. Dice, y a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Ahí empieza la relación. Ahí empieza, nota, ahí empieza la relación. Cuando tú y yo creemos en su nombre y lo recibimos en nuestro corazón, allí empieza la relación. Porque nos dice, ¿a qué grado es esa relación? Dice, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hay que conocer a Dios. Hay que relacionarnos con Dios apropiadamente y adecuadamente. ¿Y cómo es esto? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Tenemos ese derecho. Nos dice que somos nacidos de Él. Hay que nacer de nuevo, hay que nacer del Espíritu. Como le dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Pero sigamos en el versículo 13, nos dice... Versículo 13 dice, los cuales, dice, estos hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados ¿de quién, hermanos? Eso es nacer de Dios. Nacer de Dios, nacer del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En el libro o en la carta de 1 Corintios 1:9 nos explica un poquito más de esto.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién? Dígame. Con su Hijo nuestro Señor. Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Desde que fuimos llamados a la comunión con Dios es cuando le recibimos, cuando creímos en Él y fuimos hechos hijos de Dios, nacidos de nuevo, y fuimos llamados a la comunión con Jesucristo nuestro Señor. Ese es el procedimiento. Así de que, mi amigo, mi amiga, si usted no tiene o no ha tenido esa relación con Dios, no se ha relacionado con Dios para que usted reciba a Cristo en su corazón, para que usted pueda creer y poner su fe en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador de su alma, para que usted pueda nacer de nuevo y usted pueda tener comunión con Él de una manera adecuada y apropiada. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Hágalo. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántos allá en casa lo han hecho ya? Si faltas tú, ¿qué esperas? Mira, te estoy hablando ahora mismo de mi hermano Pastor Isidro Ontivero. Estaba predicando el 10 de enero en su iglesia. El 17 en la noche él había partido a la presencia del Señor. Y mi amigo, él se fue con esperanza. Pero si usted parte de esta vida sin esperanza, usted estará perdido para siempre. Ríndase a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Entréguele su corazón a Cristo. Reciba a Cristo como Salvador de su alma. Y usted podrá llegar a ser un hijo de Dios, naciendo de nuevo, naciendo no de voluntad de varón, no de voluntad de hombre, no de voluntad de carne, no de voluntad de sangre, sino de Dios, nacido del Espíritu. Número 3, para tener una buena comunión con Dios debo conocerlo, debo conocer a Dios. Número 2, debo estar apropiadamente y adecuadamente relacionado con Dios. Número 3, debe hacerse de acuerdo a los términos que Dios pone y no a los términos que yo quiero. Porque muchos quieren tener comunión con Dios a su manera y no es así. No es así. Mucho me temo que mucha gente quiere tener comunión con Dios en una manera religiosa y no es así. No es así. Hay términos para tener una buena comunión con Dios. Y ahora que ya somos salvos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una relación apropiada y adecuada con nuestro Dios por Jesucristo, que nos ha llamado a la salvación, a la vida eterna, y que tenemos esta vida eterna y nos ha dado esperanza de vida eterna y de salvación. Ahora, mientras llegamos a la gloria, mientras llegamos al cielo, estamos en este mundo y nosotros entonces tenemos que aprender a tener una buena relación con Dios, que sea el sustento de nuestra vida cristiana, el fuerte de nuestra vida cristiana. Primera de Juan 1:6. Mira los términos de esa comunión con Dios. Mira los términos. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él está refiriéndose a Dios. Y andamos en ¿qué dice? Entonces, ¿qué somos? Oh, yo tengo comunión con Dios, yo ya recibí a Cristo, pero ando en. Entonces soy un ¿qué? Y dice que no practicamos la ¿qué dice? No es en tus términos, no es en mis términos, esos son los términos de Él. Mi comunión va a crecer con Dios, mi comunión se va a desarrollar con Dios, no bajo mis criterios, no bajo mis términos, sino bajo los términos que Él ha puesto en su palabra. Y dice bien claro, si decimos que tenemos, yo tengo comunión con Dios, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, pero dice, y andamos en ¿qué dice? En tinieblas. Nos considera la palabra de Dios como mentirosos. Mentimos. Estamos mintiendo. Y no practicamos, ¿qué dice? La verdad. Wow.
Vea usted. Razónelo usted. Lo que Dios no quiere es que nosotros digamos que somos de Cristo y vivamos como impíos. Vivamos como mundanos. ¿Alguien me está escuchando? Tú te tienes que identificar qué comunión la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. O las tinieblas o la luz. Cuando están las tinieblas y viene la luz, desaparecen las tinieblas. Si nosotros andamos en la luz, entonces tenemos comunión con Dios. Si andamos en tinieblas, ¿qué comunión podemos tener con Dios? Versículo número 7, vamos a verlo allí. Versículo número 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Qué dice? Es interesante. No habla de perfección de vida. No habla de perfección de vida. Tener comunión con Dios quiere decir que usted tiene una vida perfecta. Tal cosa no existe. Pero tener comunión con Dios es que a pesar de mis defectos y de tus defectos, de mis debilidades y de tus debilidades, tú clamas a Dios para que el pecado que yo haga, la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Versículo número 8 nos aclara esto. El versículo 1 de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. ¿Qué dice? Y póngame atención, cuando pecamos como hijos de Dios, se rompe un poco la comunión con Dios. Se quiebra un poco la comunión con Dios. Entonces aquí nos está dando los pasos para restituir otra vez la comunión con Dios. Versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es, que dice, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, ¿qué dice? De toda maldad. Él entonces quiere que si aún hemos fallado como cristianos, inmediatamente confesemos nuestros pecados para que volvamos a tener una buena, ¿qué dice? Comunión con Él. Pero el que en realidad no es de Dios dice: me vale. Y ahora me voy a ir a un antro, me vale. Y ahora me voy a ir me vale. Y ahora voy a hacer, me vale. No, entonces no es de Dios, aunque diga que cree en Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Yo no quiero ser juez de nadie. No me interesa ser juez de nadie. Ni quiero ser juez de nadie. Simplemente expreso una forma de cómo muchas veces nosotros respondemos. O el ser humano responde. Engañándose a sí mismo. Termino con 2 versículos porque en 2 minutos se me acaba el tiempo. 2 versículos. Proverbios 3:32. Los 2 versículos que hablan de la palabra comunión en el Antiguo Testamento. Proverbios 3:32 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con quién. Dígame qué. La comunión íntima es con quién. Entonces Él quiere que nosotros andemos haciendo cosas perversas o cosas justas. Dígame. Entonces vamos a tener una buena comunión con Dios cuando andemos en caminos justos, haciendo cosas correctas, cosas justas. Déjeme terminar con otro versículo. Salmo 25:14. Es el otro versículo del Antiguo Testamento que habla la palabra comunión. Nota, léalo conmigo, todos juntos. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios dice: yo tengo una comunión íntima con aquellos que me temen. Aquellos que me temen. Aquellos que son conscientes que yo estoy en todo tiempo, en todo momento, y que yo lo veo todo y lo entiendo todo. Que nada se me escapa. La comunión íntima de Jehová es con los que me temen. Es lo que Dios quiere, que nosotros andemos en el temor del Señor. Tengamos una vida en el temor del Señor. No que se nos haga fácil cualquier tontería, cualquier cosa para echar a perder nuestra vida, sino que andemos en el temor del Señor. ¿Alguien me está escuchando, hermanos? Yo no sé usted, pero yo necesito
tener una buena comunión con Dios. ¿Cuántos aquí necesitan tener una buena comunión con Dios? En la semana que entra, en los segmentos de meditación, le voy a hablar acerca de los resultados de tener una buena comunión con Dios. Para que usted los pueda escuchar todos los días. No le puedo dar una hora, qué hora salen, porque estamos muy desfasados con horarios. Muy desfasados. Entonces, pero usted búsquelo durante el día. Primeramente Dios, ¿verdad? Antes de las 5 de la tarde va a estar allí. Primeramente Dios. Mi hijo decía que posiblemente pues hasta las 6, no, pero antes, durante el día, todos los días, le voy a hablar sobre resultados de tener una buena comunión con Dios. Así de que, queridos hermanos, vamos a buscar tener una buena comunión con Dios. Amén. Yo necesito tener una buena comunión con Dios. Le pregunto, ¿usted necesita tener una buena comunión con Dios? Entonces va a ser bajo los términos que Dios dice en su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos tu palabra, lo correcto, lo bueno que es, Señor, tener una buena comunión contigo. Ayúdanos a entender esto, porque eso es un sustento, un fuerte, una roca firme que nos va a ayudar, Señor, en los tiempos difíciles que vengan en este año. Será una roca a la cual yo pueda recurrir continuamente, mi buena comunión con Dios. Y así cada uno de mis hermanos. Todos cerrados, toda cabeza inclinada en esta mañana. ¿Cuántos podrían decir, pastor, yo quiero tener una buena comunión con Dios? A ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Por toda la casa necesitamos tener una buena comunión con Dios. Si puedes doblar donde tú estás tu rodilla, hazlo. Si no, quédate sentado. Está bien, no hay problema, porque las condiciones no se prestan para mucho movimiento ahora. Y ahí en casa también puedes doblar tu rodilla, ahí a un lado de tu cama, a un lado de tu comedor, ¿verdad? A un lado de tu sala, puedes doblar tu rodilla y decir, Dios, yo quiero tener una buena comunión contigo. Quiero disfrutar una buena comunión contigo, Señor. Quiero andar en los caminos justos. Quiero andar en el temor del Señor. Quiero andar, Señor, si he pecado, quiero confesar mi pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Señor, gracias. Sigue bendiciendo estos minutos ahora. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, tu gente allá en sus hogares, muchos. Bendícelo, Señor. Mi amigo, mi amiga, si usted está esta mañana y no tiene a Cristo, ¿qué espera? Ríndase a Cristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Recíbelo por fe en tu corazón. Cree en Él. Pon tu fe en Él, en Jesús, para que tú puedas conocerlo y puedas tener comunión con Dios. No hay otra forma. Con religión no puedes tener comunión con Dios. Solamente es a través de una persona. Se llama Jesucristo. Entrégale tu corazón a Cristo. Si tú eres esa persona, es muy sencillo. Solamente dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te recibo en esta mañana como único y suficiente Salvador de mi alma. Pongo mi fe y mi confianza solo en ti, Señor Jesús, porque solo tú me puedes salvar. Tú eres el Dios vivo y verdadero en el cual puedo yo confiar para la salvación de mi alma. Mi amigo, mi amiga, si usted lo hace, Cristo le salvará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por que podemos tener este tema, que sea un fuerte, una roca firme para nosotros apoyarnos, nuestra comunión contigo, que pueda crecer, pueda desarrollarse, Señor, más y más nuestra comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice tu palabra. Gracias en Cristo. Oro por toda tu gente, todo tu pueblo, en el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén.